Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. El Señor sea con cada uno de nosotros y podamos ponernos en pie para buscar la palabra del Señor. Vamos a continuar, amén, con lo que nos hemos propuesto. Espero que hayamos podido leer, ¿cierto?, todos en nuestro hogar el capítulo 1 de Génesis. Amén. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 4. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 4, entonces vamos a leer hasta versículo 9 y luego del 15 al 17. ¿Ok? Entonces comenzamos en el versículo 4 en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasamos al versículo 15, hermanos. Versículo 15, y dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tome su asiento. Amén. Entonces, hermanos, si usted se puede dar cuenta, pareciera que a los inicios de este capítulo 2 tenemos como un resumen del capítulo 1. Si usted se dio cuenta, nuevamente hablamos de la creación, ¿cierto?, de algunos detalles, la hierba, ¿cierto?, que no nació por sí sola, sino que Dios mismo hizo que brotara, porque no había lluvia, sino que Él hizo que comenzara la lluvia. Y así también creó a Adán, ¿cierto?, y creó a Eva. Si usted se puede dar cuenta, en este capítulo 2 nos demuestra toda esta verdad. Pero lo que sí se diferencia este capítulo 2 es de que es como hacer un zoom del capítulo 1. No sé si me doy a entender. Como hacer un acercamiento a algunos detalles más importantes que a lo mejor en el capítulo 1 vimos globalmente. Ahora en este capítulo 2, hermanos, acercamos la vista a esta creación y nos damos cuenta de algunos detalles importantes. Amén. Entonces, como dije, esta va a ser una serie expositiva del libro de Génesis y ya vamos, por la misericordia de Dios, aunque comenzando, pero vamos ya en el capítulo 2. Entonces, hermanos, la verdad es que todo comienza aquí, en Edén, ¿cierto? El primer detalle que yo quiero que podamos ver, hermanos, es que no sé si usted se dio cuenta, pero en el capítulo 1 nosotros encontramos la palabra Dios 35 veces. Esos son detalles que muchos pasamos por alto, ¿cierto? Pero la verdad es que para eso estamos acá, para hacerle notar algunos detalles importantes. ¿Y por qué es importante? Porque si usted se da cuenta, como le acabo de decir, la palabra Dios está 35 veces en el capítulo 1, pero desde el capítulo 2, desde el versículo 4, no solamente se nombra a Dios como Dios, que en el hebreo es Elohim,
sino que se le agrega, ¿cierto?, Yahvé Elohim, Jehová Dios. Entonces, cuando comenzamos en este capítulo 2, desde el versículo 4, no tan solo llamamos a Dios como Dios, sino como Jehová Dios. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Cierto? Que pasó de ser solamente una demostración de un Dios creador, omnipotente, ¿cierto?, que tiene toda la autoridad y el poder para crear, a pasar ahora a Jehová Dios, que significa Dios de pactos. Entonces pasó de ser solamente un creador distante, ¿cierto?, un creador de cosas, de un mundo, de vegetación, de animales, inclusive de un ser humano, pero ahora se nos está mostrando a un Dios cercano, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos entender entonces. Como le pongo ahí en la diapositiva, Génesis 1 habla de Elohim, ¿cierto? Dios todopoderoso, trascendente, que crea con su palabra y aparece 35 veces. Pero en Génesis 2, desde el versículo 4 en adelante, nos damos cuenta que ya no se nombra tan solo como Elohim, sino como Yahvé Elohim. O sea, Dios del pacto, un Dios cercano que forma, sopla, planta y establece una relación personal con lo que ha creado. Y esa es la diferencia, hermano, de un Dios, ¿cierto?, deísta. La palabra deísta viene de un Dios lejano. Los deístas creen en Dios, pero que es un Dios que se fue y está allá. En cambio nosotros, ¿cierto?, nos apegamos al teísmo, no al ateísmo, al teísmo. La connotación A antes del teísmo quiere que no creen en ese Dios, pero solamente el teísmo se refiere a un Dios cercano. Eso es lo que creemos nosotros. Ese es el Dios bíblico, un Dios cercano, no un Dios que creó y se fue y se olvidó, ¿cierto? En muchas otras religiones inclusive los dioses son así, porque no tienen un amor, hermanos, una cercanía hacia lo que han creado. En cambio nuestro Dios, Jehová Dios, eso es lo que nos dice el capítulo 2, Jehová Dios es cercano. Él no nos creó y después nos dejó botados, sino de que se acercó, hermanos, y si usted se puede dar cuenta, la verdad es que Dios se inclinó para vernos de más cerca, para estar con nosotros ahí en ese huerto que acaba de crear para ese hombre que ama. Edén, entonces, no es solamente un huerto, hermanos, la verdad es de que es el primer templo para llevar a cabo el primer pacto. Entonces, el jardín del Edén no se debe ver solo como un jardín, hermanos, sino que se debe ver como un templo, el primer templo, en donde el hombre tenía, ¿cierto?, toda la potestad, obviamente bajo de Dios, para sojuzgar la tierra, para ponerle nombre a los animales, para poder alimentarse de los árboles, pero la verdad es de que, como le digo, ahí empieza el pacto. Por eso es Jehová Dios, Dios de pactos. El hombre, hermano, no tiene otra manera de relacionarse con Dios si no es por el pacto. Entonces Dios, hermano, se inclinó, obviamente no para darnos alabanza, sino que se inclinó para acercarse, ¿cierto? Se inclinó para hacer un pacto con el hombre. En este caso con Adán, que era el representante, inclusive del primer matrimonio que vemos ahí entre Adán y Eva, su mujer, ¿cierto? Que el Señor mismo dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y lo hizo entrar en un sueño profundo. ¿Se ha dado cuenta usted del amor de Dios? ¿Por qué Dios no sacó su costilla, ¿cierto?, a sangre fría, sino que lo hizo entrar en un sueño profundo para que no sintiera ningún dolor? No se diera ni cuenta, solamente, hermano, Él trabajó y por amor lo hizo dormir inclusive. Entonces yo sigo viendo en este capítulo 2 este punto central e importante. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios de pacto que nos ama y jamás, hermano, por su mente realmente ha pasado dejarnos botados a la deriva. Amén. Entonces, gloria al Señor. Notamos entonces esta distinción entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Ya no es solo Dios creador, ahora es mi Dios de pactos. Entonces aquí no domina solo el poder creador, sino la cercanía personal de nuestro Dios. Por eso siempre nosotros les incentivamos a que hagan suyo a Dios, mi Dios, el sacrificio que hizo por mí. Él se entregó por mi vida. Entonces usted tiene que hacer personal toda esta verdad, porque hay muchas personas que creen, hermano, en un Dios, creen, como le digo, a lo mejor en aspectos de la Biblia, pero no las hacen suyas las promesas.
Entonces no basta, hermano, con creer en Dios, sino que tenemos que acercarnos a Él. Entonces, como le digo, es importante que destaque ahí, y lo pueda ver usted también en su casa, cómo se agrega esta palabra Jehová, Dios, Dios de pactos, hermanos. Entonces, este capítulo no es un simple relato, hermanos, sobre un huerto hermoso, aunque muchas veces se ve así y se pasa por alto, como le digo, todo lo que acabamos de hablar. Entonces es una realidad que el relato, como Dios puso el hombre en el centro de un pacto, ¿cierto? Dentro de este templo Edén. Edén es el primer santuario en la tierra, en donde había santidad absoluta, ¿o no era así? Claro que sí. Era una santidad, hermanos, y esa es la santidad que se llama a la iglesia a mantener. Este debe ser nuestro huerto. Tu vida inclusive debe ser ese huerto. Entonces, el gran mensaje que vemos en Génesis está claro, en Génesis 2. El hombre fue creado para vivir, pero en pacto con Dios. No, hermanos, nosotros tomarnos la atribución de alejarnos de este Dios que Él se acercó, ¿cierto? Como ignorándolo. Bueno, el mundo no busca a Dios. La palabra del Señor así lo relata. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. A la una se hicieron inútiles, dice, todos se desviaron. Pero la verdad es de que este Dios tomó la iniciativa como en todo, ¿cierto? Y Él se acercó. Y Él quiso formar un pacto y una relación. Dentro de su presencia, hermano, para que el hombre pudiera disfrutar, pero no de forma autónoma, sino bajo obediencia de su palabra. Ese propósito se cumple plenamente, aún así, no en Adán, sino que en el segundo Adán, Cristo. Él es llamado el segundo Adán. Amén, porque donde Adán no pudo, amén, nuestro Cristo sí pudo. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Entonces, el Dios de pactos, un Dios cercano. Amén. En Génesis, como le digo, 1 podemos ver esta distinción y es importante que la podamos tener en consideración a la lectura de este segundo capítulo. Dios no solo ha creado, sino que se ha dado a conocer y se compromete con cada uno, ¿cierto?, de sus criaturas en una relación de pacto. ¿Dónde lo podemos ver eso? Por ejemplo, en Éxodo, hermano, capítulo 3, versículo 14, dice, yo soy el que soy, ¿cierto? Cuando él le dice a Moisés, y luego en Éxodo capítulo 6, del 2 al 4, dice, yo soy Jehová, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y establecí mi pacto con ellos. ¿Se da cuenta? Entonces Dios, Jehová, Dios de pactos. Deuteronomio 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Entonces toda relación que nosotros, hermanos, tengamos con Dios está bajo un pacto. Así se debe entender, un pacto. Claramente, hermanos, bueno, más adelante lo vamos a ver, las distinciones de los pactos, pero en ese tiempo estaba el pacto en inocencia, el pacto de obras. ¿Ok? No sé si usted ha escuchado eso, ese es el pacto de obras, pero que estaba bajo un sentido de inocencia en el hombre. Claramente había pureza absoluta cuando se declaró este pacto. El hombre no tenía pecado, el hombre era santo, absolutamente, pero el pacto fue quebrantado. Y por lo tanto tuvieron que cosechar, amén, la recompensa del pecado, que es la muerte. Herman Bavinck, un teólogo, dice, el nombre de Jehová expresa la fidelidad de Dios, que se da a conocer y se compromete con su pueblo en un pacto eterno. ¿Se da cuenta? También tenemos a los teólogos de nuestro lado en ese sentido, porque nos informamos al momento de generar sermones y predicaciones, hermanos. Entonces aquí vemos la diferencia, como le dije, de el Dios deísta, ¿cierto? Muchos hoy en día creen en un Dios, pero esto también hace una diferencia. ¿Qué tipo de Dios es el que crees? ¿Cierto? Entonces muchos hermanos se han hecho una imagen de Dios a su parecer, a su mente crea un Dios, pero no es el Dios verdadero. Porque mi Dios, tu Dios, es Jehová Dios de pacto. Un Jehová Dios que se acercó a ti, hermano. Es un Dios cercano. Nunca lo veas como lejano, hermano. Nunca veas al Señor como un Dios que te creó o que aparece de vez en cuando, ¿cierto?
cuando te duele la cabeza aparece y después se va de nuevo y se olvida y después de nuevo está sufriendo y de nuevo aparece. Nunca se va. Nunca se va. Los que intentan alejarse somos nosotros. Y es por eso que este mensaje debe entrar y penetrar lo más interior de nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos aceptar que ya no es tiempo de alejarnos ni un momento de Dios, ni un segundo apartarnos de Él. Realmente sin Él, hermanos, no somos nada. No sé si se alcanza a ver aquí, pero estas son las administraciones de los pactos, hermanos. ¿Ok? Entonces tenemos el pacto de obras con Adán, ¿cierto? Y Eva en Edén. Luego viene el pacto con Noé, que es el pacto de preservación del mundo. Dios hizo un pacto con Noé y prometió no volverlo a destruir con agua, ¿cierto? Por eso Dios genera un pacto con Noé para que sepa muy bien Noé que el plan de Dios tendrá un lugar para poder acontecer, el mundo. Si no hay mundo, no puede cumplirse el plan. Porque siempre el plan ha sido salvar al hombre pecador, salvar a la humanidad del pecado. Entonces Dios vio la necesidad de tener que preservar el mundo para poder preservar al ser humano. ¿Se da cuenta? Luego pasamos al pacto con Abraham, en donde se hace la promesa de bendición, ¿cierto? En las generaciones de Abraham. Luego tenemos el pacto en Sinaí, ¿cierto? Que ahí ese es el pacto con Moisés, por eso se habla del pacto en Sinaí, donde se da la ley al pueblo, ¿cierto? Se le da en la ley los 10 mandamientos, ¿cierto? Que por lo general se conocen, aunque hay muchos, cientos de preceptos. Son 613 preceptos. Usted siempre dice, pero es que Israel tiene 10 mandamientos. Error. La verdad es que son 613. ¿Había escuchado usted eso? 613 preceptos, hermanos, en donde se habla de mandamientos positivos, 248 y 365 negativos. Entonces, claramente, nosotros solamente nos hemos dado cuenta de una parte de todo esto. Eso es para que quede claro que aunque tú creas o yo crea que cumplo los 10 mandamientos, nos están quedando otros 600, hermanos, por cumplir. Entonces, la verdad es de que nunca la salvación ha sido por obras. La salvación siempre ha sido por gracia, porque si no fuera así, nosotros, de todos estos preceptos, hermanos, yo creo que ni siquiera la 10ª parte cumplimos. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando las personas dicen, no, es que la salvación antes era por obras, mentira. Nunca logró ser por obras. Nunca fue por obras. Siempre ha sido por gracia y por fe. Bueno, así pasamos entonces al pacto con David, que fue rey y se prometió ahí un reino prometido. Y tenemos el nuevo pacto, que es el cumplimiento en Cristo. Amén. Entonces, hermano, todos estos no son pactos aislados. No quiero que piense que Dios trabajó de una manera aquí, Dios trabajó de otra manera acá. Siempre ha sido el mismo plan. Siempre ha sido el mismo pacto, solamente que son administraciones diferentes. ¿Perfecto? Entonces, son diferentes administraciones de un mismo pacto de gracia, que desde la inocencia, el primer pacto de obras, ese sí que fue por obras, pero al ver que no se cumplió, ni modo que Dios fuera, ¿cierto?, ciego y no se diera cuenta de que en el primer pacto, cuando Adán estaba sin pecado, ¿cierto?, y era por obediencia, lo rompió, ni modo que después nos va a dar otra serie de pactos por obras, sabiendo que cuando estábamos en nuestra inocencia, se puede decir así, perfección misma del ser, hermano, no pudimos. Entonces, como le digo, siempre es el mismo pacto en diferentes administraciones, pero de la gracia, que desde la inocencia hasta la redención en Cristo se manifiesta la fidelidad de Dios. Siempre Él ha estado ahí en todas esas administraciones de pactos fielmente con el hombre, aunque el hombre ha sido infiel. Entonces, cabe mencionar, como le digo, que todas estas administraciones, el ser humano se ha salvado por pura gracia y fe. Que no se le olvide eso, hermanos, para cuando escuche otras exhortaciones por ahí y las personas le digan que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, es mentira. Porque si hubiera sido así, hermanos, no tendría por qué haber cambiado el plan. El
pero el plan siempre ha sido el mismo, salvar al ser humano por pura gracia. Esto lo abordaremos, hermano, en el siguiente sermón cuando veamos el capítulo 3 de Génesis. Entonces, no basta con creer en un Dios creador pero lejano. Debemos conocer, hermano, a este Dios, Jehová Dios, Dios de pactos, un Dios que se ha acercado, que quiere guardar el pacto, que exige obediencia, obviamente, pero ofrece gracia cuando no podemos. Ningún otro rey, hermano, tendría tanta misericordia como nuestro Señor, que viendo cuando no podemos, pero lo reconocemos, Él infunde gracia. Por eso es importante que reconozcamos lo que somos, hermano. Y no vivamos, ¿cierto?, allá en el aire, pensando de que somos santos y si no fuera por Cristo, realmente no lo seríamos. En el Edén se comenzó este pacto de obras. Y mandó Jehová Dios al hombre, ¿cierto? Le dio este pacto. Entonces, en Edén, Dios no puso al hombre en un jardín solo para disfrutar, ¿cierto? No era el cometido que solamente tuviera y gozara de placer ahí, ¿cierto? Sino, hermano, que en este primer templo se le da trabajo. Entonces, la verdad es de que Adán, hermano, y lo podemos entender así, Adán no hubiera sido plenamente feliz si hubiera estado ocioso. Por eso Dios le dio cosas por hacer. Por eso Dios le puso en el huerto para que lo labrara, ¿cierto? Aunque muchas personas, ¿cierto?, toman este oficio de agricultor, ¿cierto?, como algo de segunda categoría. Pero aquí es el oficio primario para el hombre. Cuidar este huerto que se le ha dado. Entonces nosotros, así como Adán, hemos sido, hermanos, hechos sacerdotes, sacerdocio santo, linaje escogido por Dios, dice la palabra del Señor en Pedro. Entonces nos damos cuenta de que así el Señor nos ha dado, hermano, la labor para que no estemos ociosos, sino que nosotros trabajemos en nuestro Edén, en nuestro templo. Entonces debemos poner las manos en las herramientas, ¿cierto? Y ser buenos agricultores en nuestra vida, para que dé fruto esta tierra, hermanos. El fruto no es automático. El fruto, hermano, no es automático. Tiene que trabajar para que la vida dé fruto. Y mandó Jehová Dios, Génesis 2, 16 al 17, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero pasamos entonces a la lectura de los dos árboles, ¿cierto? Ese es otro punto clave en esta lectura. Los dos árboles, ¿cierto? Signos del pacto. Así debemos verlo, estos dos árboles, como signos del pacto, porque tenemos el árbol de la vida, que representa la promesa de comunión perpetua, signo de vida eterna bajo obediencia. ¿Amén? Ese era el árbol de la vida, pero el hombre no pudo comer de él, ¿cierto? Claramente no pudo comer de él porque cuando se dio cuenta, aunque Dios lo sabe, no se sorprende, pero cuando se nos alude en el sermón aquí, en la lectura, nos damos cuenta de que Dios, ¿cierto?, se percata de que el hombre ha roto el pacto. Entonces dice que debe ser sacado, expulsado del huerto para que no vaya y coma también del árbol de la vida. ¿Por qué el cuidado extremo de nuestro Dios de que no comiéramos de aquel árbol de la vida? Porque ahora en esa vida caída nosotros íbamos a ser inmortales, pero en pecado. En cambio, el Señor nos alejó del huerto del Edén con el propósito de que nosotros no comiéramos de este árbol y viviéramos siempre en el pecado perpetuo, sino que se nos promete luego, Apocalipsis capítulo 22, 2 y 14 versículos. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Esto en Apocalipsis. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, siempre tiene fruto, cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas
de esta ciudad celestial. Entonces ahí sí que será momento de poder comer de ese árbol, hermanos. ¿Ve que el Señor te cuidó hasta ahí? Lo que parecía un castigo que el Señor te está sacando de Edén, no era un castigo, era protegerte. Porque si no hubiéramos vivido toda la vida sufriendo en esta tierra. Pero el Señor, que es rico en misericordia, aunque nosotros no lo entendamos, Él siempre quiere nuestro bien. Así lo dijo José, ¿cierto? Ustedes intentaron hacerme mal cuando lo vendieron sus hermanos, pero ahora él estaba, ¿cierto?, como abajo del faraón, ¿cierto?, distribuyendo el alimento, porque había gran escasez. Pero José dice, ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Así debemos entender la vida, hermano. Muchas cosas parecen mal hoy, pero mañana van a ser bien. Vas a entender por qué era mejor. Entonces así pasamos al segundo árbol, ¿cierto? El árbol del conocimiento. Que realmente vemos el límite de la criatura. El hombre mostró su limitación como criatura. No supo pensar, sino que se dejó guiar por la autocomplacencia, la autosuficiencia. Y le creyó a Satanás, ¿cierto? Siendo que había escuchado audiblemente la voz de Dios. Ellos escuchaban ahí, estaban con Él, caminaban con Él, hermanos. Y no supieron hacerlo. Y rompieron el pacto. Que el Señor nos ayude. Entonces, si a la verdad el árbol no era venenoso, ¿cierto? Pero sí era un signo de la autoridad soberana de Dios y debía ser, hermano, obedecida su autoridad. Era lo único que le pidió, no coman de ese árbol, lo único. Entonces, este es, hermano, un acto de rebelión. Un acto de rebelión después de que Dios había guardado a tal extremo al hombre. Le había creado una pareja para que no estuviera solo. Le había dado todo ahí para que disfrutara, pero el ser humano con ese acto se rebeló delante de su Dios de pactos, mostrando su querer autónomo, ¿cierto?, frente a nuestro Creador. Meredith Kline, un teólogo profesor de Antiguo Testamento, dice: el árbol del conocimiento enseñaba a Adán que el criterio del bien y del mal no estaba en su autonomía, sino en la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Y piénselo, ¿cuántas personas bajo su criterio dicen, ¿cierto?, qué está bien y qué está mal? ¿Cierto? Todos hoy día opinan qué está bien, qué está mal. Pero ¿cuántos están realmente buscando aquí lo que está bien y lo que está mal? Entonces, bajo su propio entendimiento o altura, ¿cierto?, de moralidad, esta es mi altura de moralidad, ¿cierto? Todos los hombres tenemos diferentes alturas de moralidad, hermanos. Pero la verdad es que nuestra moralidad nunca se va a comparar a la moralidad del ser de Dios. Por lo tanto, esto sí que es moralidad. Hubo un estudio, no sé si alguna vez se los conté, hubo un estudio en donde metieron a una habitación a, póngase usted, 40 niños judíos. Y se les preguntó si estaba bien que Dios había mandado a Israel a destruir a X ciudad. ¿Qué opinaban ellos? Si estaba bien o estaba mal. Y todos ellos dijeron que estaba bien. Pero luego a otros, ¿cierto?, no me recuerdo si a otros o a los mismos niños, se les preguntó si estaba bien que Brasil destruyera toda la ciudad de Argentina, por ejemplo, todo el país de Argentina. Y los niños dijeron que no. Entonces, esto para ellos dijeron que la religión era la que hacía, ¿cierto?, y controlaba lo que era bueno o malo para esos niños. Por lo tanto, ellos querían mostrar a la religión como algo malo, porque no nos dejaba determinar libremente delante de las cosas que estaban mal. Entonces, porque la hizo Dios, estaba bien. Pero la verdad es de que los niños no estaban mal, hermanos, porque ellos confiaban en la moralidad del Ser Supremo y no en su propia moralidad. Porque si yo opino algo, ¿cierto?, obviamente, por ejemplo, para mí,
el robar no es un trabajo, pero hay muchos delincuentes que dicen que salen a trabajar, hermanos. Entonces vea usted la escala moral ahí. Pero si mi escala moral es la palabra, yo jamás voy a entrar en pensamientos de ese estilo, hermanos. Que el Señor nos ayude. Entonces, los dos árboles siguen hablando hoy, hermanos. El árbol de la vida nos señala que la vida eterna es un don de Dios, no un derecho humano. Usted no se lo merece. Yo no me lo merezco. Nadie en la tierra se lo merece, más que por Cristo nuestro Señor. Y el árbol del conocimiento nos recuerda que la verdadera libertad, hermano, no está en decidir por nosotros mismos lo bueno o lo malo, sino que confiárselo a nuestro Señor y que Él decida por nosotros qué hacer y qué dejar de hacer. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ya concluyendo, nuestro hogar, hermanos, debe ser nuestro Edén. Ese debe ser nuestro lugar de adoración, hermanos, donde Dios es glorificado en nuestra vida a diario, no solo acá, ni solamente con este acto, ¿cierto? Sino con tus hechos, con tu vida. Glorifica a Dios, hermano, y sé obediente. Seamos obedientes para que la vida verdadera no esté en nuestra autonomía, ni que yo hago lo que yo quiero, ni yo voy donde yo digo, sino que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y Él es el que determina lo que es bueno para mí. Y solamente así podré ver, hermano, y pasar de este Edén destruido a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra que Dios, hermano, nos ha ido a preparar. Entonces Génesis 2 nos revela que el Edén fue más que un huerto, ¿cierto? Ya nunca más vamos a ver Génesis capítulo 2 solamente como un huerto, ¿cierto? No, es que ahí habla del huerto, sino que vamos a profundizar siempre en nuestras conversaciones demostrando de que hemos ido a buscar mayor conocimiento de su palabra y entenderemos que este lugar no es solo un huerto Edén, sino que fue el primer templo para llevar a cabo el primer pacto. Allí el hombre recibió el privilegio de vivir en comunión con Dios, pero también la responsabilidad de obedecer. Y los dos árboles nos mostraron, ¿cierto? Y nos recuerdan que la vida verdadera no está en nuestras propias determinaciones, porque así como Adán tomó su propia determinación y pecó, sino en la dependencia de la palabra de Dios y sus órdenes. Si Adán fracasó, hermanos, en guardar ese pacto, Cristo, nuestro segundo Adán, Él triunfó. Y triunfó, hermano, Él reina. ¿Amén? Hay algunos, los que creen en el dispensacionalismo, no sé si usted ha escuchado de eso, ¿cierto? Los que creen en el dispensacionalismo dicen de que Cristo va a reinar. Pero la verdad es de que hay textos explícitos en donde dice la palabra del Señor que Cristo reina ahora. Solamente de que en esta tierra aún no, pero en tu tierra, en mi tierra ya reina. Esa es la diferencia, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Entonces, si Adán fracasó en guardar ese pacto, Cristo, el segundo Adán, triunfó donde el primero cayó. En Él tenemos acceso al verdadero árbol de la vida. En Él es nuestro árbol y la esperanza segura de una comunión eterna. Entonces, que nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia, hermanos, sean este pequeño Edén donde Dios es adorado, es obedecido y es glorificado mientras esperamos el Edén consumado, la nueva Jerusalén.